En este momento se están dando declaraciones fundamentales en el marco constitucional y del derecho en Colombia en relación a la realidad de la realización de una constituyente en Colombia. El exfiscal general de la República, Montalegre, en este momento cita los elementos normativos que determinan precisamente este factor que llama a que el presidente de la República de Colombia convoque a una asamblea constituyente en el marco del acuerdo de paz. Para la plataforma informativa internacional, fiscal, muchas gracias. Usted nos ha dado una cátedra de Derecho y aprendemos cada día desde el periodismo. La pregunta es una pregunta que tiene tres partes. El constituyente primario, a nombre de Cluster Media Comunicaciones, Centro de Estudios de Comunicación, Fernando Ballesteros, doctor Montealegre. Esa exposición que usted nos acaba de dar es una respuesta al expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz. Esa es una pieza de esta mesa de tres patas. La segunda es el constituyente primario, que respalda un gobierno en un Estado social de derecho. Y el tercero, un Estado que realmente niega el Estado social de derecho al negarle al constituyente primario el principio de la salud, de la educación, de la calidad de vida y de los estándares de una democracia. En términos de ello, su exposición se podría concluir que en este momento el presidente de la República puede llamar a una asamblea constituyente. Sí, señor. La propuesta es que con base en los acuerdos de paz, que es una norma jurídica, el presidente puede hacer un desarrollo directo de los acuerdos de paz en este tema. ¿Por qué puede hacer un desarrollo directo? Porque, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, realmente el principal garante de la paz en Colombia y de iniciar procesos de paz y de llevarlos hasta su culminación es el presidente de la República. Por esta razón, aquí nos encontramos ante una delimitación de ámbitos de competencia entre el Congreso y el presidente de la República. Si bien son competencias compartidas, la dirección principal de todo proceso de paz le corresponde al presidente de la República. Como la palabra acuerdo nacional es una norma con fuerza jurídica y el presidente en este caso puede hacer el desarrollo de directamente esa norma jurídica a través de un reglamento constitucional autónomo. Aquí quiero plantear, y aprovecho su pregunta, porque aquí se va a presentar una colisión o una antinomia entre normas constitucionales. De un lado está la norma general de la Constitución que establece que solo se puede convocar a una constituyente a través de una ley. Algunos, con base en un método de interpretación literal, exegético, como lo tiene el ministro de Justicia, dicen solo se puede convocar a una constituyente a través de una ley. Eso no es verdad, porque la fuente de la constituyente no solamente es ese artículo, sino que también existe, como en este caso, otra norma jurídica, como es la norma jurídica que se deriva del bloque constitucional, que obliga a la convocatoria de una asamblea constituyente, si entendemos en ese sentido la expresión acuerdo político. Entonces, lo que se presenta es una colisión entre una antinomia entre dos normas jurídicas. Una norma general que establece que toda constituyente se hace por ley y la norma jurídica especial que surge de los acuerdos de La Habana, que establece la necesidad de convocar a un acuerdo nacional. La interpretación entonces es que ese acuerdo nacional para convocar a una asamblea constituyente lo puede hacer directamente el presidente de la República. ¿Por qué? Porque es que nos encontramos en este momento ante una sociedad bloqueada. Encontramos un Congreso de la República que tiene bloqueado el cambio y los desarrollos del acuerdo de paz en La Habana. Si tenemos una sociedad bloqueada, un Congreso de la República que tiene un bloqueo institucional para los desarrollos del acuerdo de La Habana y para las necesidades de cambio que requiere el país, pues se requiere una asamblea constituyente. Además, porque desde el punto de vista normativo, miren ustedes
que el sentido del acuerdo especial no es acudir a la democracia representativa. La misma disposición normativa habla de acuerdo nacional. Y cuando hablamos de acuerdo nacional, esto no es un acuerdo entre las élites, no es un acuerdo entre los partidos políticos, no es un acuerdo entre el presidente Petro y un expresidente de la República investigado por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y acusado de fraude procesal y de corrupción y de soborno a testigos. El acuerdo nacional no es un acuerdo entre las élites, no es un acuerdo entre los partidos. El acuerdo nacional es mucho más amplio. El acuerdo nacional implica la convergencia de todos los sectores del país, políticos, sociales, institucionales, trabajadores, campesinos, obreros, mujeres, cabeza de familia. Es decir, aquí se acudió no a un concepto de democracia representativa, sino a un concepto de democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia deliberativa? La democracia deliberativa es tal vez la expresión de la filosofía política contemporánea más importante. Está impulsada por uno de los grandes, o tal vez por el filósofo más importante que tiene Occidente en este momento, que es Jürgen Habermas. Y Jürgen Habermas rescató la democracia deliberativa en el sentido de que hay que volver a la opinión, a los espacios públicos, hay que volver a la construcción de las instituciones a través de la deliberación de tesis y antítesis en grandes espacios de opinión. Luego eso implica que debemos prescindir del Congreso Nacional Constituyente. Es que el presidente de la República, reitero, a través de reglamentos constitucionales autónomos, convoque a una gran deliberación nacional que dé inicio a un proceso constituyente. El resultado de esa deliberación ciudadana legitima al presidente para que en desarrollo de los acuerdos de paz convoque, a través de un reglamento constitucional autónomo, la constituyente. Es una forma de materializar un gran acuerdo político nacional que ponga en marcha un nuevo marco de convivencia política y social con el cual se lleve a la práctica lo suscrito en los acuerdos de paz. Es imprescindible el control previo de la Corte y la votación ciudadana. En este momento se están declaraciones fundamentales en el marco constitucional y el derecho en Colombia en relación a la realidad de la realización de una constituyente en Colombia. El exfiscal general de la República, Montealegre, en este momento cita los elementos normativos que determinan precisamente este factor que llama a que el presidente de la República de Colombia convoque a una asamblea constituyente en el marco del acuerdo de paz. Para la plataforma informativa de esta televisión, quiero presentar a la opinión pública colombiana los fundamentos con los cuales se puede argumentar que a través de los desarrollos de los acuerdos de paz de La Habana, el presidente de la República puede convocar una asamblea constituyente. El marco jurídico parte del punto de vista de que los acuerdos de La Habana son acuerdos especiales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Esto significa que tienen un rango igual al de la Constitución y por lo tanto prevalecen en el orden interno. Es su autoinefutibilidad. Esto significa que por regla general tienen un efecto general inmediato. Posteriores en el derecho interno existen varios mecanismos. Un mecanismo de desarrollo es el normal, a través de las leyes y los desarrollos por el Parlamento que sean necesarios, pero no es la única posibilidad de desarrollo de un tratado en el derecho interno, un tratado, un convenio internacional. En el caso de los acuerdos de paz, debemos entender que si los acuerdos se constituyen en acuerdos especiales,
esto significa que tienen fuerza jurídica, que no son normas programáticas y por lo tanto el presidente de la República, al ser una norma jurídica, puede desarrollar en algunos aspectos los convenios de La Habana a través de la figura de los llamados reglamentos constitucionales autónomos. La propuesta es entonces de que como el Tratado de Paz es un acuerdo especial que forma parte del bloque de constitucionalidad, el presidente de la República puede desarrollarlo directamente en algunos aspectos a través de la figura de los reglamentos constitucionales autónomos. La característica de los reglamentos constitucionales autónomos es la de que el presidente tiene una competencia que se deriva directamente de la Constitución y para expedir un reglamento constitucional autónomo no se requiere la mediación de la ley. Además, la Corte Constitucional ha sostenido desde hace muchos años, lo mismo que la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que los reglamentos constitucionales autónomos tienen fuerza de ley. Específicamente ha dicho la Corte Constitucional, son la ley. Los acuerdos de paz, como parte del bloque de constitucionalidad, es un acuerdo que tiene prevalencia en el orden interno y son normas jurídicas. En segundo lugar, de conformidad con lo pactado en La Habana, específicamente en la introducción de los tratados, en la introducción del tratado, en la introducción del acuerdo especial, claramente se dice que el Estado colombiano está obligado a convocar un acuerdo nacional. El concepto y la palabra acuerdo nacional puede equivaler a la convocatoria de una asamblea constituyente. En tercer lugar, como se trata de una norma con fuerza jurídica, el presidente puede desarrollarla directamente a través de un reglamento constitucional autónomo. Ese reglamento constitucional autónomo implicaría que una vez convocada la constituyente por el presidente, como el reglamento tiene fuerza de ley, es ley, tiene que ir a control de la Corte Constitucional para que la Corte determine si es exequible o no la convocatoria a una asamblea constituyente. Si la Corte Constitucional, al revisar el reglamento constitucional autónomo, lo encuentra exequible, se produce la votación popular y es el pueblo, por mayorías cualificadas, quien debe decidir finalmente si se convoca o no a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la naturaleza? Que los acuerdos de paz se denominan acuerdos especiales. ¿Qué son acuerdos especiales? Los acuerdos especiales son desarrollo del derecho internacional humanitario, más exactamente son desarrollo de los convenios de Ginebra, y esos convenios de Ginebra le permiten, a través de un acuerdo especial, el Estado y la insurgencia, entre otros, amplían la protección del derecho internacional humanitario. Esto significa entonces que un acuerdo especial claramente es una norma jurídica. Miremos por qué razón el acuerdo de paz colombiano es un acuerdo especial y por qué es una norma jurídica. Las declaraciones unilaterales de Estado crean normas jurídicas. En conclusión, entonces, el primer elemento, el primer presupuesto como argumento para que el presidente de la República pueda convocar a través de un reglamento constitucional autónomo una asamblea constituyente, se centra ese argumento en que los acuerdos de La Habana son acuerdos especiales, son normas jurídicas que tienen fuerza vinculante en el derecho constitucional interno a través del llamado bloque de constitucionalidad, y una de las formas de desarrollar
un tratado en Colombia entre las diversas modalidades, ella de que el presidente de la República directamente, sin mediación de ley, a través de lo que se denomina un reglamento constitucional autónomo, puede convocar la Asamblea Constituyente. No proponemos un desbarrancadero institucional como lo quieren hacer creer algunos sectores de la ultraderecha opuestos al cambio y la paz total. Muchas gracias.